realmente hay organismos como algunos insectos que se encargan de acarrear polen de una planta a otra, y esto asegura la reproducción a través de la formación de una semilla o de un fruto para que nos sirva posteriormente de alimentos, la planta siga viviendo y el insecto también. En este programa hablaremos con el doctor Javier Jiménez precisamente de estos organismos, los polinizadores. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, en la naturaleza se dan una serie de ciclos que pueden ser vistos desde diferentes ópticas, pero hay algunos que tienen que ver con polinizadores, o sea, organismos que se encargan de mover el polen, que han tenido una historia en el desarrollo de la naturaleza, pero que hoy en día también empiezan a pasar por problemas. Y para hablar de este asunto hemos invitado al doctor Javier Jiménez Pérez, quien es profesor de tiempo completo y es exdirector de la Facultad de Ciencias Forestales. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Bienvenido a Mundo Sustentable. Muy amable, gracias. Polinizadores, ¿qué significa esto? ¿Qué significa polinizadores? Bueno, antes que nada, esto es algo de historia, es algo de que en las últimas 2 décadas o 3 décadas, hace 30 años, empieza a ser no un problema, sino empieza a cuestionarse, porque no sabíamos que nuestros alimentos, o sea, se dice que el 80% de los alimentos se polinizan, o son las flores, se polinizan para obtener ya sea frutos o en su caso obtener semillas. Entonces no lo sabíamos, y cuando nos damos cuenta que es una situación mundial, de que hay un decremento de estos, ahora sí, pequeños animalitos, que son los insectos principalmente, y son en realidad los que nos dan el alimento al ser humano. Sin ellos, hoy no tendríamos árboles frutales, o sea, no tuviéramos manzanas, la región citrícola no existiría. O sea, requieren los polinizadores, requieren de estos insectos, ¿sí? No tendríamos tampoco legumbres como el tomate, la sandía, el melón, aquellas cuestiones que sean de frutos y semillas, ¿sí? Entonces, y los forrajes, no tendríamos la alfalfa, no tendríamos entonces alimentos, o no tendríamos carne para alimentarnos, y resulta que de hace 30 años para acá está existiendo un decremento de estos polinizadores, y de ahí que la ONU, en conjunto con la FAO, dice, pues vamos a hacer algo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, por principio, saber qué son los polinizadores, que es lo que tú recién preguntas, y cuál es la importancia de estos polinizadores, ¿no? Entonces son estos pequeños insectos que en realidad llevan el polen, lo que son del estambre al estigma de la flor, y hace que se forme en un momento dado las semillas y que de ahí emerja un fruto. Esa es su función. Es como un proceso de fecundación. Ellos realizan el proceso de fecundación. De hecho, la polinización como tal dice que puede ser aérea, o sea, por el viento, la puede ser por el agua, o en su defecto lo hacen los insectos. Que esto es, la gran mayoría de nuestros alimentos es por polinizadores. De ahí entonces la importancia que reviste hoy en día junto con la diversidad o la biodiversidad de nuestro planeta. Para que nuestra gente que nos escucha entienda un poco más. Ellos acarrean el polen de una planta a otra, pero
para ellos, ¿qué significa? O sea, ¿qué obtienen ellos de las plantas que los hace acercarse ahí? Es una pregunta muy interesante la que haces, porque ellos en realidad no van por el polen, ¿sí? Abajo de la flor, ¿sí?, existe una parte en la flor que se llama nectarina. Esto es donde está el néctar. Ellos van en realidad por el néctar. Y el néctar es un azúcar. Ellos es un azúcar, pero también las flores tienen un aroma. Todos los conocemos. Hay unas flores que tienen un aroma muy fuerte y otros que tienen un aroma más suave. Y entonces, hoy, al estudiar estos polinizadores, nos hemos dado cuenta que hay ciertos insectos para ciertas plantas, ¿sí? O sea, es por decir las abejas. Si hablamos de las abejas, que es el caso más conocido, yo vengo de la región citrícola, de la Facultad de Ciencias Forestales, y hoy en día, estoy hablando hoy, andan todas las abejas por todos lados. O sea, ¿por qué? Porque está el polen de la planta de esta... La temporada de la floración. Sí, pero también el aroma es muy fuerte. Toda la región citrícola se llena de este olor. Y andan todos los insectos, todos los polinizadores, pero bajo un específico. En este caso, los cítricos, que son específicos para esto, ¿no? Y bueno, el polinizador lo que hace es sacude el polen, se lo pone en el estigma y entonces empiezan a crecerse las semillas y el fruto. Pero en realidad, él por lo que va es por el néctar. Entonces existe lo que se llama mutualismo. El mutualismo en realidad es de que los dos salgan beneficiados, tanto la flor como el insecto. Eso es lo que ocurre. No sería un fenómeno de simbiosis estrictamente. Es una conveniencia que se llama mutualismo. Mutualismo. O sea, el beneficio es mutuo. ¿Sí? Uno se beneficia porque obtiene el néctar y la flor se beneficia porque la poliniza. O sea, él en realidad va por el néctar. ¿Sí? El insecto se alimenta y la planta obtiene el esperma de... La fecundación misma. De otra flor. De otra flor o de ella misma. O de ella misma. Pero no, que no se puede, ella misma no podría hacer esta fecundación. Entonces requiere de este insecto. Muy bien. Nos dices que en lo que nos comentaste al principio, que muchos de los alimentos que consumimos tienen que ver con esto, pero entonces en el desarrollo forestal y en la misma industria de los agronegocios y todo este tipo de cosas, este detalle es muy importante entonces, ¿no? Sí. Aquí los polinizadores se dividen en dos. Los que son de los cultivos, que tú lo mencionas, o sea, la región el área de cultivos, el área de alimentos, se puede decir, para el ser humano, pero por otro lado, por otro lado está el área de la diversidad, el área de los ecosistemas, el área de la vida silvestre. Entonces son dos mundos y por un lado está la economía, o sea, los cultivos, el ser humano, pero por otro lado está la ecología, está el mundo sustentable, está lo que corresponde a la vida silvestre. ¿Qué es lo que pasa en los cultivos? O sea, hoy, por decir, la gente de California requiere para los almendros, ¿sí?, es un abejorro. ¿Sí? Si no se poliniza, pues no tenemos la semilla, no tenemos la almendra. Y se dieron cuenta que empezaba a disminuir este pequeño insecto y hoy tienen que contratar abejas para que les polinicen sus huertas. ¿Qué es lo que pasa en la región citrícola? O sea, se contratan estas colmenas para que polinicen los cítricos, cuando antes las colmenas son para la miel, ¿sí? Y entonces ahora se utilizan como un fin comercial. Y entonces hay este proceso, pero también normalmente son las abejas, lo que ocurre aquí, o por decir con la sandía o con los pepinos, o sea, se contrata estas abejas para que vayan y hagan este trabajo. O sea, hay una nueva fuente de negocio gracias a esta situación. Es tiempo de hacer un corte, me parece muy importante lo que nos estás platicando, pero continuamos en el siguiente segmento.
Usted no se vaya, estamos platicando con el doctor Javier Jiménez Pérez, profesor de la Facultad de Ciencias Forestales. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted y estamos platicando de los polinizadores, agentes propagadores de la vida, con el doctor Javier Jiménez Pérez. Y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo por internet en uanl.mx o en las redes sociales cuyas direcciones aparecen en este momento en su pantalla. Javier, nos decías de esta nueva situación que se presenta con el uso de estos insectos o de estos organismos, ya además de la producción de miel en el caso de las abejas, sino también ya como agentes polinizadores contratados para tal fin. Un nuevo negocio, un nuevo agronegocio. Agronegocio, exactamente. Si estos organismos o si nuestros alimentos y la preservación de áreas naturales dependen de estos organismos, tú nos decías al principio que se está pasando por problemas, por la contaminación ambiental. ¿Qué nos puedes platicar de esto? ¿Cuáles son las principales causas? ¿Por qué se está afectando las poblaciones de estos organismos? Fíjate que ahorita que lo mencionas es interesante cuando hablabas de un agronegocios, lo comentaba al principio, yo vengo de la región citrícola y no solamente están polinizando los cítricos, sino que hay gente que se dedica a vender miel y la exporta a Europa y la exporta a los países asiáticos y es un buen negocio. O sea, tiene esa combinación de que ayudas a la producción de cítricos, pero también es un negocio rentable al obtener esta miel. ¿Y por qué este decremento? O sea, ¿por qué de pronto si te interesan todos los países en qué está pasando con los polinizadores y por qué de pronto surge esta alarma de que qué está ocurriendo con esto? O sea, ¿por qué de pronto nos dimos a la tarea de que, oye, ¿qué está ocurriendo con los polinizadores? Y entonces se vio que había un decremento. Y este decremento hay muchos pesticidas, más en los cultivos. Hay una cuestión de agroquímicos, es una cuestión de insecticidas, de herbicidas y, lógico, la contaminación urbana, que son problemas. Y los insectos son muy sensibles. Los insectos, uno dice, bueno, pues se adaptan y cambian al químico, pero no ocurre con los insectos que son de vida silvestre, que requieren ciertas plantas para poder subsistir, o la invasión de insectos exóticos, que también nos traemos de otros lugares, invaden el ecosistema y dominan entonces al insecto que estaba ahí de forma nativa. Comentaba ahorita que existen dos áreas, uno que son los cultivos y que para eso se están especializándose más los insectos que pueden servir, que polinicen rápido, porque tiene que ser en el punto ideal. O sea, tiene que estar la flor con el estigma, con los estambres y listo para que pueda fecundar y que dé este aroma. De lo contrario, tú puedes llevar los polinizadores y no te sirve en un área. Y eso, bueno, los agricultores y la gente que se dedica a esto lo sabe y los manda a llamar, ¿no? Lo que ocurre en los ecosistemas, y en este caso en la vida silvestre, es de que no solamente se contamina o se pone el herbicida o el insecticida a los cultivos, sino que se invade todas las áreas aledañas donde estaban estas plantas silvestres o estos ecosistemas y se va disminuyendo. Y lo que antes ocurría con los mezquites, los ébanos, para hablar de árboles de nuestra región, pues hoy tienen una proporción menor, ¿sí? de frutos.
Y esto hace que si no existen frutos, pues no va a existir el insecto, y ya lo comentábamos ahorita, de este mutualismo, de este beneficio mutuo, entonces se va desapareciendo y degradando. Y creo que en este sentido es importante saber que las poblaciones están disminuyendo en los ecosistemas nativos. Las poblaciones están disminuyendo más en las cuestiones de los ecosistemas. Ahí es donde está hoy en día, donde radica hoy en día. Y como un dato, ahora sí adicional, sabías, o sabíamos, porque yo no lo sabía hasta hace 4 semanas, que en los ecosistemas existen más flores blancas y amarillas, más que flores rojas o flores de colores púrpuras o colores bajos. Y es que los insectos están dados o son atraídos por el color blanco y por el color amarillo. Por eso cuando vas tú rumbo a Linares, vas a encontrar que los árboles o las flores nativas son de colores blancos o amarillos. Y entonces esto hace que esta planta atraiga al insecto, lo polinice y se reproduzca más. ¿Cuáles son las especies? Es la tenaza, son los huizaches, son los mezquites que tienen este tipo de flores, ¿no? Y eso es lo que hoy en día está gente trabajando sobre los colores, ¿no? Qué cosas tan importantes. Y bueno, si tenemos claro más o menos los problemas que se están presentando, ¿se está empezando a trabajar? ¿Hay acciones ya para tratar de remediar este asunto? Sí. De hecho, bueno, la ONU lo establece, FAO lo aplica y empieza la difusión de la importancia de los polinizadores. O sea, ¿qué hacer? Y hoy en día creo que estamos pasando de la fase de difusión, de cómo hay que cuidarlos, por qué tenemos que hacer, cuáles son las medidas que debemos de tomar, no utilizar tantos agroquímicos o utilizarlos en lo menos posible, utilizar insecticidas que sean muy puntuales para un cierto plaga, no que sea general para todo, pero sí empezar a trabajar en lo que hoy se llama jardines de polinizadores o jardines para polinizadores. Ya no tener un jardín por tenerlo, para disfrutar yo de este jardín, sino que sea un jardín donde actuemos, donde vengan los insectos, vengan también los colibríes. Los colibríes también son polinizadores, ¿sí? Y también los murciélagos son polinizadores. Y por si los murciélagos son muy específicos, van sobre ciertas cactáceas en la noche. Los colibríes buscan un cierto tipo de flor roja y que sea de tipo de campana. Entonces hay mucha especialización. Como los tulipanes. Ándale también. ¿Sí? O los mismos, hay unas que se llama llamaradas o algo así, que también tienen unas campanitas, ¿no? Pero hasta hoy nos estamos dando cuenta que son muy puntuales. Y estas aves sí buscan el color rojo, a diferencia de los insectos que dijimos que eran blancos y amarillos principalmente. Entonces, creo que cuando tengamos estos jardines, coloquemos plantas que tengan flores con ciertos, que sean que produzcan mucho polen, mucho néctar y que tengan este aroma. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos preservando. ¿Sí? Estamos preservando nuestra diversidad local, nativa, y existe esta reproducción. No solamente son abejas, son mariposas, ¿sí? Las mariposas también son importantes en la polinización, ¿sí? Y por decir, las mariposas tienen un pico que es un probóscide, que es con el que extraen hasta el fondo este néctar y que a la vez están polinizando. ¿Sí? O sea, no solamente son las abejas. Haciendo este trabajo. Son las mariposas, son los abejorros, son las mismas moscas que hablábamos ahorita, los colibríes y, lógico, también los murciélagos. Con estas acciones que se dan en la naturaleza, además, se preserva la biodiversidad, o sea, el entrecruce para el proceso de selección natural de las plantas por mejores variedades se da con este fenómeno también. No se vaya, en un momento regresamos.
Los huertos urbanos están de moda. Siembra hortalizas o plantas regionales. El espacio no es un pretexto. De esta forma, economizarás, reducirás el estrés y ayudarás al cuidado del medio ambiente. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted y seguimos platicando con el doctor Javier Jiménez Pérez. Javier, me decías en el segmento anterior, ¿cómo podemos ayudar un poco? ¿Qué es lo que se piensa que puede ser lo mejor para hacer aquí en este asunto? Pero la sociedad en general, no los expertos, ¿cómo puede contribuir la sociedad a este tipo de cosas? Sí. Está ocurriendo hoy un fenómeno y todos lo sabemos, todos queremos ser ecológicamente sustentables, todos tratamos de ser amigables con nuestro mundo, de cuidarlo, de hablar de frenar un poco el cambio climático y creo que muchas acciones estamos haciendo. Y esta es una de las acciones que habría que trabajar y en este punto estamos creando la sociedad que está haciendo lo que se llama jardines públicos, lo que se llama jardines en tu casa, tratar de difundir. Hoy estuve en un congreso internacional de la mariposa monarca y hablaban de la ciencia ciudadana, que ese es también un tema muy interesante, es cómo la sociedad puede hacer ciencia, cómo nos puede ayudar a nosotros como universidad a trabajar en conjunto. Y creo que hoy la sociedad se está conjuntando, amalgamando y en cuestiones de polinizadores ellos están trabajando. Hay en Estados Unidos una gran corriente, creo que en México empezamos también con esto y hay que darle para adelante. O sea, no tenemos otra cosa más que trabajar en conjunto con nuestros ecosistemas, con nuestra fauna, con nuestra diversidad. Y creo que Nuevo León puede ser un gran disparador a nivel nacional. Pero, ¿y cómo se le da difusión? ¿Se le da difusión a este tema o qué tendríamos que hacer para que la gente se entere? ¿O a qué organizaciones les toca hacer este trabajo de difundir? Es algo complejo lo que tú mencionas. Hoy no baja todavía, o sea, está muy apenas permeando hacia la sociedad y desconocemos, por eso es el estar aquí, ¿qué hacen los polinizadores? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿en qué te están ayudándote a ti y a mí en este sentido? Y creo que le compete a la universidad y a las organizaciones no gubernamentales el permear toda esta información a la sociedad, el difundirla y el crear programas como estos donde se pueda hacer una difusión hacia los ciudadanos, hacia los estudiantes, de qué es lo que estamos haciendo. O sea, qué es lo que yo puedo hacer en mi casa sin estarte molestando, sin estarte hablando por teléfono, sin estar ocurriendo a una base de internet. ¿Y cómo puedo procesar eso? En esta fase estamos, en la difusión, y eso es en lo que nos encontramos. Es algo que es fácil de realizar, es algo que no requiere tanta ciencia, más bien es conciencia ambiental lo que requerimos. Muy bien. Si alguien tuviera dudas y quisiera llamar a la facultad donde trabajas o a ti mismo, ¿cuáles serían las direcciones a donde te pueden buscar? Bueno, yo estoy en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y mi correo es jjimenez20@gmail.com. La cuestión de los polinizadores es algo muy importante, es algo que a ellos les va a tocar más porque es una cuestión ahora sí, de seguridad alimenticia y habrá que preservarlos. Tenemos esta obligación como ciudadanos del planeta y en este sentido mi recomendación es construyamos o reconstruyamos nuestros ecosistemas, hagamos de ellos un mundo amigable, un mundo sustentable, pero también tenemos tantas cosas que cuidar de nuestro medio, o sea, la mariposa monarca, nuestras mariposas regionales, hay una mariposa amarilla, azufre, hay otras mariposas que son locales, que requerimos de sus cuidados
porque estas mismas son las que polinizan nuestra flora nativa, nuestra flora del estado de Nuevo León. Entonces, vayamos con ellas, preservémoslas y, ante todo, seamos más conscientes de nuestro medio ambiente. Y yo creo que también a veces vemos el jardín muy bonito y pensamos que echarle insecticidas es para que las flores se preserven mejor o eliminar plagas, pero hay que vivir en la naturaleza, ¿no? Hay que vivir con la naturaleza, vivir con las plantas nativas, tratarlas. Hay lantanas, hay lavandas, hay asclepias, hay muchas plantas que son nativas, que tienen estas flores hermosas, el mismo cenizo, o sea, que da, cada vez que llueve, la misma, la cordia, lo que es, o sea, hay plantas, la tronadora, que son plantas amarillas, con flores amarillas, muy bonitas, las anacahuitas. Entonces, pues la anacahuita mismo, la flor es la flor del estado de Nuevo León. Sí. Entonces, rescatemos lo nuestro, nuestra flora nativa, y vamos a estar rescatando nuestros polinizadores. Ya nosotros mismos. Ya nosotros mismos. Sí. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Es rico lo que nos has dicho, entonces qué bueno que le sirva a toda la gente. Gracias, espero verte de nuevo en Mundo Sustentable. Gracias, muy amable. Sí. Y usted, mire, le he dicho muchas veces que usted es parte importante de este cambio. Escuche lo que nos ha dicho el doctor Javier Jiménez y empecemos mañana mismo por arreglar nuestro jardín. Estamos en primavera. Gracias por su atención.